ecuaciones químicas y estequiometría. Universidad Tecnológica del Cibao Oriental Uteco, sustentante Yesenia Bonifacio, asignatura Química Avanzada, facilitadora Judy Martínez Alonso. Los contenidos que vamos a trabajar: ecuación química y estequiometría, ley de conservación de la materia, balanceo de ecuaciones químicas, relaciones de peso en reacciones químicas, estequiometría, rendimiento teórico y rendimiento porcentual. Ley de conservación de la materia. En 1785 la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Antonio Lavoisier. La ley se puede enunciar como en una reacción química ordinaria la masa permanece constante, es decir, la masa consumida de los reactivos es igual a la masa obtenida de los productos. La masa de un sistema permanece invariable cualquiera que sea su transformación dentro de él. Esto es en términos químicos. La masa de los cuerpos reaccionantes es igual a la masa de los cuerpos de los productos. También esta ley establece algo muy importante en relación de la masa. La masa se conserva tanto antes de una reacción como después de la reacción. Debe aparecer la misma cantidad de átomos. Otra cosa también muy importante que nos plantea es que debemos tener en cuenta a la hora de balancear la ecuación que aparezca y se cumpla dicha ley, es decir, que la misma cantidad que hay antes de la reacción debe tener después de la reacción. Por ejemplo, aquí tenemos una ecuación química, la reacción del metano con el oxígeno para producir dióxido de carbono. Si observamos, tenemos un átomo de carbono, 4 de hidrógeno, tenemos 4 de oxígeno. Del lado de los reactivos, del lado de los productos, también tenemos 1 de carbono, tenemos 4 de oxígeno y 4 de hidrógeno, es decir, que se cumple con dicha ley. Ecuaciones químicas. Las ecuaciones químicas son una representación simbólica de una ecuación. Aquí donde tenemos lo que son los coeficientes estequiométricos, ¿verdad que sí? De este lado tenemos lo que son los reactivos y de este lado tenemos lo que son los productos. Dos moléculas de agua reaccionan con el oxígeno para producir 2 moléculas de agua. Entonces, dos moléculas de hidrógeno reaccionan con 2 moléculas de oxígeno para producir 2 moléculas de agua. Aquí tenemos lo del lado de los reactivos. Algo que debemos tomar en cuenta es que en una ecuación química su índice nunca se pueden cambiar porque cambiaría por completo la ecuación. Es decir, solamente debemos cambiar los coeficientes cuando queremos ajustar una ecuación, pero nunca los subíndices. Aquí tenemos lo que es la representación de la molécula de metano que reacciona con el oxígeno para producir dióxido de carbono más agua. También tenemos lo que es una representación, es decir, una ecuación química, y aquí tenemos lo que es esta representación en modelo compacto. Balanceo de ecuaciones. En una ecuación química balanceada siempre debe aparecer la misma número de cada tipo de átomo en ambos lados de la ecuación. Los químicos suelen escribir la ecuación química con el mínimo número posible de coeficientes estequiométricos. Tenemos un ejemplo aquí. Vamos a balancear la siguiente ecuación. Si observamos, la ecuación al principio no está balanceada. Es decir, del lado de los reactivos tenemos 5 átomos de carbono. Del lado de los productos tenemos 12 átomos de hidrógeno. Y del lado de oxígeno tenemos 2. Es decir, vamos a colocar un coeficiente estequiométrico que me ayude a balancear la ecuación. Vamos a ver del lado de los reactivos, entonces vamos a colocar un 8.
8 por 2 me va a dar 16 átomos de oxígeno. Del lado de los productos también tengo que buscar un coeficiente estequiométrico que calculado por el carbono me dé 5. 5 por 1, 5. Entonces ya este coeficiente le va a valer tanto para el carbono como para el oxígeno. Entonces tengo 5 por 2, 10. Tengo aquí 6 por 2 son 12. Tengo el hidrógeno, lo tengo bien. Entonces vamos con el oxígeno. 5 por 2, 10. 6 por 1, 6, más 10 son 16. Entonces, la ecuación está balanceada. También aquí tenemos otro ejemplo. Tengo que dos átomos de sodio reaccionan con dos moléculas de sodio, reaccionan con dos moléculas de agua para producir hidróxido de sodio más hidrógeno. Entonces, estamos observando que no está balanceada. Vamos a hacer los cálculos de los reactivos. Tengo dos átomos de sodio, tengo 4 de hidrógeno y tengo 2 de oxígeno. Entonces, para completar en los productos, es decir, para balancear, debo buscar un coeficiente que multiplicado por 1 me dé 2. 2 por 1, 2. Entonces voy a tener 2 por 1, 2 y 2 por 2 son 4. 2 por 1, 2. Entonces ya ahí está balanceada dicha ecuación. Tengo otro ejemplo aquí. El éter dimetílico se quema en exceso del oxígeno para producir dióxido de carbono y agua. Ahora efectuaremos el balanceo de la ecuación de esta reacción. Si observamos, la ecuación no está balanceada. Es decir, que en cada miembro de la ecuación el carbono solo aparece en un compuesto. Lo mismo es cierto para el hidrógeno. Ahora efectuaremos el balanceo de estos elementos. Los subíndices de los átomos del carbono e hidrógeno nos indican para asignar los coeficientes en los productos. Vamos a buscar. Entonces, aquí tenemos los reactivos y tenemos los productos. Si observamos, la ecuación no está balanceada porque tengo dos átomos de carbono, 6 de hidrógeno y 3 de oxígeno. Y entonces del lado de los productos ya estoy observando que el oxígeno tiene más átomos que del lado de los reactivos. Entonces vamos a buscar un coeficiente estequiométrico que cuando yo lo multiplique de este lado, entonces me dé 7. Vamos a ver, 3 por 2 son 6, más 1 son 7. Entonces ya tengo mi ecuación balanceada. Tenemos lo que son la clasificación de las reacciones, pero antes debemos saber qué es una reacción. Nosotros sabemos que una reacción química es un proceso donde hay dos o más sustancias llamadas reactivos que se unen para formar una sustancia nueva llamada producto. Entonces tenemos lo que son las reacciones de síntesis, de descomposición, de sustitución, doble sustitución y neutralización. En las reacciones de síntesis, las reacciones son aquellas en las que una sustancia se combinan dando origen a una nueva. Por ejemplo, tenemos dos átomos de hidrógeno más el oxígeno que reaccionan para formar el agua. Tenemos las reacciones de composición, que son aquellas que un compuesto concreto se decompone y se divide en dos sustancias. Por ejemplo, esta es la contraria a la de síntesis. Tenemos dióxido de carbono que produce carbono más oxígeno en su estado gaseoso. Tengo dos átomos de agua en estado líquido que producen dos átomos de agua en estado líquido más el oxígeno en su estado gaseoso. También tenemos lo que son la reacción de sustitución simple. Aquí un elemento toma lugar en el compuesto original. De esta manera se forma lo que es un compuesto nuevo. Por ejemplo, tenemos aquí que el bromuro de hidrógeno reacciona con el potasio para formarse lo que es dos átomos de bromuro de potasio más el hidrógeno. Podemos observar aquí en el ejemplo que el bromuro de hidrógeno y el potasio, al reaccionar el potasio,
sustituye el lugar del hidrógeno, tomando el lugar y formando bromuro de potasio más hidrógeno. El bromuro de potasio es una sal. También tenemos lo que es la reacción de doble sustitución. Dos reactivos intercambian un compuesto de elemento químico simultáneamente. Vamos a ver el ejemplo. Tenemos que el cloruro de sodio reacciona con el nitrato de plata para producir cloruro de plata más nitrato de sodio. Aquí observamos que se forma lo que es un precipitado en el fondo del recipiente. Esa flecha nos indica que se forma un precipitado. La reacción de neutralización es aquella donde interviene un ácido y una base. Entonces aquí, como podemos observar, tenemos lo que es el hidróxido de sodio más el ácido clorhídrico que reaccionan para formar una sal, cloruro de sodio más agua. Relaciones de peso en reacciones químicas para usar las ecuaciones químicas en cálculo de las cantidades relativas de las sustancias que intervienen en una reacción química, por lo que consideramos de nuevo la combustión del metano en presencia del oxígeno. La ecuación química balanceada de esta reacción es, tenemos que el metano reacciona con el oxígeno para producir dióxido de carbono más agua. En términos cuantitativos a nivel molecular, la ecuación nos indica que una molécula de metano reacciona con 2 moléculas de oxígeno para producir una molécula de dióxido de carbono más 2 moléculas de agua. Con base a la ecuación química precedente, es decir, la anterior, ¿cuántas moléculas de oxígeno reaccionan con 47 moléculas de metano? Vamos a resolver. La ecuación balanceada nos indica que una molécula de metano reacciona con 2 moléculas de oxígeno. A partir de este hecho podemos formular los dos factores unitarios de conversión. Una molécula de metano reacciona con 2 moléculas de oxígeno. Entonces, 2 moléculas de oxígeno reacciona con una molécula de metano. En esta expresión, los factores unitarios de esta reacción, porque el numerador y el denominador son equivalentes, es decir, tanto el numerador como el denominador son equivalentes en esta reacción. Para convertir la molécula de metano a molécula de dióxido de carbono, multiplicamos por el segundo factor. Entonces vamos a decir cuánta molécula de dióxido de carbono es igual a 47 moléculas de metano. Bueno, fácil. Entonces vamos a multiplicar por el segundo factor y vamos a decir 47 moléculas de metano por 2 moléculas de oxígeno nos va a dar 94 moléculas de oxígeno que reaccionan con 47 moléculas de metano. Entonces, también una ecuación química también nos indica la cantidad relativa de productos que intervienen en una reacción química. Con anterioridad demostramos que la fórmula se puede representar los moles de una sustancia en lugar de una sola molécula. Por ejemplo, aquí tenemos el metano. Considere que el número de Avogadro de la molécula de metano está experimentando en esta reacción. Entonces la ecuación la podemos escribir. Aquí tenemos que una molécula de metano es igual a 6.10 a 6.02 por 10 a la 23 moléculas, que eso es igual a 1 mol. Aquí tenemos 2 moléculas del oxígeno. Entonces podemos decir que 2 por 6.02 por 10 a la 23 moléculas equivale a 2 mol. Para producir dióxido de carbono, entonces aquí tenemos que produce, para producir dióxido de carbono, 6.02 moléculas equivale a 1 mol, es decir, solamente tenemos una. Aquí tenemos 2 moléculas de agua, que es lo mismo que yo diga, 2.02 por 10 a la 23 equivale a 2 moléculas. Esta
interpretación, como decía, nos indica que un mol de metano reacciona con 2 moléculas de oxígeno para dar lugar al dióxido de carbono más 2 moléculas de agua. La estequiometría, sabemos que es el cálculo cuantitativo entre los reactantes, también conocido como reactivo, en el transcurso de una reacción química. Cálculo estequiométrico. Tenemos un ejemplo de la ecuación química aluminio que reacciona con el oxígeno para dar óxido de aluminio. Entonces, ¿cuántos mol de aluminio son necesarios para producir 5.27 mol de óxido de aluminio? Vamos a balancear la ecuación. Vamos a ver, tenemos 4 átomos de aluminio que reaccionan con 3 átomos de oxígeno en su estado gaseoso para producir 2 átomos de óxido de aluminio. Entonces, bien, vamos a buscar el factor común en esta ecuación. Vamos a decir que 4 átomos de aluminio reaccionan con 2 mol de óxido de aluminio. Entonces, es lo mismo, son equivalentes, 2 mol de aluminio reaccionan con 4 mol de aluminio. Entonces, vamos a realizar lo que es la solución. Yo digo, 5.27 por 4, vamos a calcular 5.27 por 4 dividido entre 2 me va a dar 10.54 mol de aluminio. Entonces, vamos a ver, aquí tenemos lo que es rendimiento porcentual. Rendimiento porcentual se utiliza para indicar la cantidad que se obtiene de un producto deseado a partir de una reacción. Sabemos que el rendimiento porcentual es igual al rendimiento real del producto sobre el rendimiento teórico del producto multiplicado por 100. Consideramos que la preparación del nitrobenceno, al reaccionar con una cantidad limitada de benceno en el exceso de ácido nítrico, la ecuación balanceada de la reacción se puede escribir como un mol de benceno es igual a 78.1 gramos, es decir, que la masa de ese compuesto es 78.1 gramos más la masa del ácido nítrico es igual a un mol, entonces es igual a 63.0 gramos que producen una molécula de nitrobenceno, es decir, tenemos un mol que equivale a la masa de ese compuesto a 123.1 gramos, más la masa del agua, ya sabemos que es 18, porque el oxígeno es 16, 2 moléculas que tenemos aquí, 16 más 2, entonces serían 18 gramos. Una muestra de 15.6 gramos del benceno se mezcló en exceso del ácido nítrico, recuperamos 18 gramos de nitrobenceno. ¿Cuál es el rendimiento porcentual de nitrobenceno en esta ecuación? Primero interpretamos la ecuación química balanceada para calcular el rendimiento teórico de nitrobenceno, y a continuación usamos el rendimiento real recuperado, y al final y la definición anteriormente que decíamos que el rendimiento porcentual es igual al rendimiento real sobre el rendimiento teórico. Entonces calculamos el rendimiento teórico. Entonces tenemos que el rendimiento teórico va a ser igual al rendimiento porcentual va a ser igual al rendimiento real del producto sobre el rendimiento teórico. Entonces, ¿qué hicimos? Multiplicamos aquí, tenemos que cuántos gramos de nitrobenceno es igual a 15.16 gramos. Un mol equivale a 78 gramos del benceno, y un mol de nitrobenceno
equivale a 1 mol de benceno. Es decir, estos datos son equivalentes. Entonces vamos a decir que 123 gramos de nitrobenceno equivale a 1 mol de nitrobenceno. Entonces, si multiplicamos, vamos a ver, 15.6 por 15.6 por 123.1 dividido entre 78 me va a dar 24.6. Me va a dar lo que es, me va a dar lo que es el rendimiento teórico. Entonces, vamos a calcular lo que me está pidiendo el problema. En este resultado nos indica que si todo el benceno se hubiera convertido en nitrobenceno y recuperado, tendríamos que haber obtenido 24.6 del nitrobenceno, ese es el rendimiento del %. Sin embargo, solo recuperamos 18 gramos del nitrobenceno. Vamos a ver, rendimiento porcentual, decíamos anteriormente, que era igual al rendimiento del producto real entre el rendimiento teórico. Aquí tenemos 24.6, que es el rendimiento teórico. Entonces, vamos a calcular y vamos a decir que 18, que son los gramos del producto real recuperado, vamos a decir 18 gramos dividido entre 24.6 por 100 me va a dar 73.2 gramos. Entonces, gracias. Aquí le dejo los significados de las flechas que nos indican. Por ejemplo, tenemos el signo de más, que indica suma, la flecha que nos indica el sentido de la reacción y la doble flecha nos dice si es reversible. Es decir, estos datos nos ayudan a comprender mejor la ecuación química. Muchas gracias, espero que le haya servido y luego nuestra querida profesora nos ayudará en cualquier aclaración. Muchas gracias.